Hay algo que la mayoría de personas no entiende sobre las guerras que ocurren a miles de kilómetros de distancia. No empiezan afectando a los países, empiezan afectando a tu bolsillo. Un conflicto en Oriente Medio puede terminar cambiando cuánto pagas por llenar el coche, cuánto cuesta transportar alimentos, cuánto sube el precio de los productos en el supermercado, e incluso cuánto te cuesta vivir cada mes. Y ahora mismo está ocurriendo algo que puede alterar toda esa cadena. La tensión militar entre Estados Unidos, Irán e Israel está poniendo en riesgo uno de los puntos más estratégicos de toda la economía mundial, el Estrecho de Hormuz, un pequeño paso marítimo por el que circula cerca de un tercio del petróleo que se transporta por mar en todo el planeta. Si ese flujo se interrumpe o simplemente se vuelve más caro y peligroso, el impacto no se queda en el mercado del petróleo, se filtra lentamente a toda la economía. Y cuando eso ocurre, hay algo que casi siempre aparece después: inflación. En este vídeo vamos a analizar algo que casi nadie explica de forma clara: cómo un conflicto geopolítico puede terminar afectando directamente a tus finanzas personales. ¿Por qué el precio del petróleo realmente dicta el precio de casi todo? Y lo más importante, ¿qué pueden hacer las personas normales para proteger su economía en este tipo de escenarios? Porque lo interesante aquí es que la guerra no solo cambia la geopolítica, también cambia las reglas del dinero. Para entender lo que está pasando, primero hay que entender cómo funciona el sistema energético global. El petróleo sigue siendo, hoy en día, una de las materias primas más importantes del mundo. No solo se utiliza para producir gasolina o diésel, se utiliza para transportar mercancías, fabricar plásticos, producir fertilizantes, mover barcos, camiones y aviones. En otras palabras, el petróleo es el combustible invisible de la economía global, y una gran parte de ese petróleo proviene de una región muy concreta: el Golfo Pérsico. Países como Arabia Saudí, Irán, Kuwait, Irak o Emiratos Árabes Unidos concentran una parte enorme de la producción mundial. Pero el verdadero cuello de botella no es la producción, es el transporte. La mayoría de ese petróleo tiene que salir al mercado internacional atravesando un paso marítimo extremadamente estrecho: el Estrecho de Hormuz, un punto geográfico pequeño, pero con un peso gigantesco en la economía global. Cada día, decenas de millones de barriles de petróleo pasan por ahí. Si ese flujo se ralentiza, se encarece o se interrumpe, el mercado entero reacciona. Y eso es exactamente lo que está empezando a ocurrir. La escalada militar en la región ha incrementado el riesgo para los petroleros. Las aseguradoras están subiendo las primas. Las navieras están cobrando más por transportar crudo. Y los mercados, como siempre, reaccionan anticipándose. El precio del petróleo ya ha subido alrededor de un 40% en lo que llevamos de año. Pero lo verdaderamente importante no es el petróleo en sí, es el efecto dominó que genera. La mayoría de personas piensa que el precio del petróleo solo afecta a la gasolina, pero esa es solo una pequeña parte de la historia. Desde un punto de vista económico, el petróleo funciona como el sistema circulatorio de la economía. Cuando su precio sube, todo el sistema empieza a encarecerse, porque prácticamente todo lo que consumimos tiene algún componente de transporte: los alimentos, la ropa, los productos electrónicos, los materiales de construcción. Todo tiene que ser transportado desde un lugar de producción hasta un lugar de consumo. Y la mayoría de ese transporte depende del petróleo: camiones, barcos, aviones. Cuando el combustible sube, el coste logístico sube, y cuando el coste logístico sube, las empresas trasladan ese coste al consumidor final, es decir, a ti. Por eso históricamente existe una relación muy clara entre los picos del precio del petróleo y los periodos de inflación. Cuando la energía se encarece, todo el sistema económico se recalcula. Las empresas pagan más por producir, más por transportar, más por almacenar, y finalmente el precio final de los productos sube. Pero hay algo aún más interesante: el impacto no es inmediato, suele aparecer con retraso. Primero sube el petróleo, después sube el transporte, después suben los productos, y finalmente aparece lo que las personas perciben en su día a día: que todo empieza a costar más. Cambio de perspectiva. Aquí es donde aparece algo que muchos inversores entienden muy bien. Las crisis energéticas no son solo crisis energéticas, son eventos macroeconómicos, porque cuando la energía se encarece, los bancos centrales tienen menos margen para bajar tipos. Las empresas reducen márgenes, los consumidores gastan más en necesidades básicas, y la economía pierde eficiencia. Desde un punto de vista estratégico, el petróleo actúa como una especie de impuesto invisible sobre toda la economía. Cuando su precio sube demasiado, reduce el poder adquisitivo de las personas, y eso afecta directamente a las finanzas personales, no solo porque pagues más por llenar el coche, sino porque el dinero rinde menos. Y aquí aparece un concepto clave: la inflación energética. Cuando la energía se encarece, la inflación se propaga de forma silenciosa por toda la economía, y muchas veces las personas no identifican el origen real.
Simplemente sienten que cada mes necesitan más dinero para vivir igual. Algo que muchas personas empiezan a notar en estos escenarios es un cambio progresivo en su economía cotidiana. El combustible sube, el transporte sube, los productos empiezan a encarecerse lentamente. Y aunque cada subida individual parezca pequeña, la suma total empieza a ser significativa. Por ejemplo, alguien que depende mucho del coche para trabajar o desplazarse puede notar el impacto casi inmediatamente. Más gasto semanal en combustible, más gasto mensual, más presión sobre el presupuesto. Y cuando esa presión se combina con subidas de precios en alimentos, servicios o productos básicos, el efecto acumulado empieza a sentirse. Por eso muchas personas empiezan a replantearse hábitos que antes parecían normales. Usar menos el coche, optimizar desplazamientos o depender menos de sistemas que están directamente vinculados al precio del petróleo. No es solo una cuestión de ahorro, es una forma de adaptarse a un entorno económico más volátil. Desde un punto de vista financiero, las personas que piensan de forma estratégica suelen entender algo importante. No pueden controlar los eventos globales, pero sí pueden controlar cómo reaccionan ante ellos. Cuando la energía se encarece, lo que hacen es reducir exposición a los costes que más dependen de ella. Analizan sus gastos, detectan dónde el petróleo impacta más en su economía y buscan alternativas. En muchos casos esto significa optimizar transporte, reducir gastos innecesarios vinculados a movilidad o reorganizar el presupuesto para absorber posibles subidas de precios. Porque algo que la historia económica muestra con bastante claridad es que los shocks energéticos rara vez se resuelven de forma inmediata. A veces duran meses, a veces años, y durante ese tiempo la economía se ajusta lentamente. Ahora mismo existen dos escenarios principales. El primero es un escenario de tensión prolongada. Si el conflicto se mantiene, el riesgo geopolítico seguirá presente. Los seguros marítimos seguirán caros, los transportes seguirán siendo más costosos, y el precio del petróleo podría mantenerse elevado. En ese caso, es bastante probable que Europa experimente nuevas presiones inflacionarias, no necesariamente de forma explosiva, pero sí de forma progresiva. El segundo escenario es una resolución más rápida del conflicto. Si la tensión militar se reduce y el flujo de petróleo vuelve a estabilizarse, el mercado podría normalizarse relativamente rápido. Los precios de la energía podrían moderarse, y la presión inflacionaria se reduciría. Pero incluso en ese escenario, hay algo que conviene recordar. Los mercados siempre reaccionan antes que la economía real. Aunque el petróleo bajara mañana, los precios de muchos productos tardarían meses en ajustarse. Hay una lección importante en todo esto. Las grandes decisiones geopolíticas no se quedan en los titulares. Se filtran lentamente en la economía cotidiana. Un estrecho marítimo a miles de kilómetros, un conflicto entre países, un aumento en el precio del petróleo, y de repente, meses después, el coste de vida empieza a cambiar. Lo interesante es que entender estas conexiones cambia completamente la forma de ver la economía. Dejas de pensar solo en precios y empiezas a pensar en sistemas, porque al final, el dinero, la energía y la geopolítica están mucho más conectados de lo que parece. Y cuando entiendes esa conexión, empiezas a anticiparte a los cambios en lugar de simplemente reaccionar a ellos. Y precisamente en el próximo vídeo vamos a analizar algo que cada vez preocupa más a muchos inversores y a muchas familias. ¿Qué ocurre cuando la inflación vuelve después de haber desaparecido durante años? ¿Y cómo proteger tu poder adquisitivo en ese tipo de escenarios?